Buenos días, feliz día del Señor. Qué alegría que hayamos podido compartir ya la cena del Señor, haber recordado al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a seguir estudiando, seguir compartiendo juntos la palabra de Dios. Y vamos a continuar leyendo y estudiando y aprendiendo juntos el libro de Romanos. El capítulo que vamos a tratar hoy es el capítulo 3 y vamos a dar lectura al capítulo 3 a partir del verso 21 y vamos a leer unos 5 o 6 versículos de ese pasaje. Del 21 al 26 es lo que vamos a considerar en esta mañana. El mensaje tiene un título, se llama El remedio divino. ¿Sí? Estoy muy entusiasmado de que podamos estar estudiando este libro porque realmente el libro de Romanos explica con gran detalle la salvación que ha ofrecido el Señor Dios en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa salvación, ese propósito salvífico de Dios a favor de cada uno de nosotros, los hombres pecadores perdidos en nuestros delitos y pecados, como explica la Biblia, y cómo el Evangelio de Jesucristo, con esta, otra vez, la centralidad en la cruz del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, es el remedio divino para transformar y darle vida eterna a un hombre que está perdido en sus pecados. ¿Sí? Así que vamos a leer la palabra del Señor. Te quiero invitar a que consideremos este pasaje, capítulo 3, versículo 21, lleva por título La justicia mediante la fe. La justicia o justificación mediante la fe. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, sin mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de las que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Sí? Quiero recordar lo que veníamos estudiando en los primeros capítulos de este libro. En el primer capítulo, Pablo, que es el autor Pablo, el apóstol Pablo, nos recuerda que Dios se hartó, que Dios se cansó de que el hombre lo abandonara. El hombre le dio la espalda y Dios lo dejó que el hombre continuara en esa oscuridad y en un círculo vicioso de más y más pecado y más oscuridad. En el capítulo 2, el pastor Esteban nos contaba la semana pasada de que Dios juzgó el pecado y que en ese juicio del pecado todos los hombres sin distinción, no hay distinción, fuimos encontrados culpables. ¿Sí? Tanto las personas que tratan con indiferencia a Dios han sido encontrados culpables, pero también los religiosos han sido encontrados culpables y aún los moralistas fueron encontrados culpables de haber transgredido la ley de Dios. Y desde el punto de vista de Dios, todos los hombres, cualquiera sea nuestra forma de actuar, hemos transgredido su ley y por lo tanto lo que hay para nosotros es condenación. Eso es lo que nos explica. Es decir, que en el primer capítulo Dios nos muestra que Dios se cansó de que el hombre le dé la espalda. En el segundo capítulo del libro de Romanos vemos que Dios juzgó el pecado de las personas y que no hay distinción independientemente de que si sos un indiferente a lo que Dios dice o si sos un religioso o si sos un moralista, cualquiera sea tu posición, sos un transgresor de la ley de Dios. Pero en el capítulo 3, en este capítulo que estamos tratando hoy, vamos a ver que Pablo presenta el remedio a esta situación, el remedio divino que es la salvación, la justificación por la fe.
¿sí? La justificación del pecador no es a través del esfuerzo personal, ni de su moralidad, ni de su religión, ni de portarse bien, sino solo de la intervención divina. La justificación del pecador solo puede ser posible a través de que Dios interviene en nuestra vida. Y eso es lo que acabamos de leer, y eso es lo que explica la Biblia. Y a mí me gustaría que repasemos rápidamente, ¿sí? Es muy difícil tratar estos temas tan profundos en tan poco tiempo, pero sí para llevarnos a la reflexión 3 cositas que me gustaría que pensemos sobre la justificación, sobre la salvación que opera Dios a través de Jesucristo a favor del pecador. ¿Sí? 3 cositas de la justificación. Es su origen, vamos a ver su aplicación y vamos a ver el resultado de eso. Eso es lo que acabamos de leer. Y vamos a ver cómo lo podemos separar en estos 3 conceptos y vamos a aprender un poquito más sobre cómo Dios salvó al pecador. Sí, lo primero que quiero decir es su origen. En los primeros versículos que leímos vamos a ver 3 palabras o 3 frases muy interesantes que podemos rescatar para pensar y repensar la justificación por la fe. La primera de esas palabras es fe en Jesucristo. Es la primera vez que Pablo habla de que la salvación es por la fe, pero no cualquier fe. Y no es una fe general en Dios, es una fe en Jesucristo. Es el mismo Hijo de Dios en el que debemos depositar nuestra fe. Dios mismo, hecho carne, nacido de la Virgen María, que vino y habitó entre nosotros y murió en la cruz y resucitó el tercer día, es el objeto de la fe salvadora. Y ahí es donde tenemos que poner la fe. La justificación que Dios da al pecador es por la fe en Jesucristo. La segunda palabra que a mí me gustaría reflexionar brevemente es gratuitamente. Esta justificación es gratis para todos los que creen. Es decir, que lo que Dios está ofreciendo es algo que sale del corazón de Dios. El origen de la salvación, el querer salvar al pecador, es una idea de Dios. Y por ser una idea de Dios, proviene de su gracia. Y la gracia de Dios es gratis en la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces acá veo una cosa muy muy importante para todos nosotros. Dios nos ama profundamente y nos quiere salvar de manera gratuita. Otra cosa importante que tenemos que reparar en esto es la palabra redención. Dice que la justicia de Dios se reveló a través de la redención que operó o que hizo Cristo Jesús. La palabra redención es una palabra que usamos poco en el castellano hoy en día, pero la palabra refiere al pago que se hacía para liberar un reo o un esclavo. Es decir, que alguien que estaba esclavizado recibió un pago por algo, por un tercero, y esa persona era liberada, se le ofrecía la libertad. Y ese es el concepto de lo que Dios hizo en Cristo Jesús con cada uno de nosotros. Nosotros estábamos esclavos del pecado y Cristo en la cruz del Calvario paga el precio de nuestra redención. ¿Sí? Así que ahí vemos que el origen de la justificación por la fe es necesariamente Dios, porque es Dios el que decide enviar a su Hijo para rescatarnos. La segunda cosa que queremos ver en este pasaje, o que podemos ver, obviamente es mucho más profundo esto y podemos hablar muchísimo más, pero me gustaría reparar en la aplicación del remedio divino. ¿Sí? A partir del versículo 25 en adelante, vemos que la aplicación del remedio divino es a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Esta justificación se recibe por la fe, dice. ¿Sí? Y ahí vemos algunas cosas interesantes. Primero vemos que Dios ofreció a su Hijo. ¿Sí? Y otra vez reforzando el concepto anterior, ¿no? Esto proviene de Dios. Es Dios el que ofrece a su Hijo. Es Dios el que decide, Dios mismo, hacerse carne, hacerse un ser humano para venir en medio de nosotros, nacer de la Virgen María, vivir entre nosotros, hablarnos del amor de Dios, enseñarnos del amor de Dios, morir en la cruz por cada uno de nosotros y resucitar al tercer día. Es Dios quien ofreció a su Hijo. Y una cosa que quiero hacer notar aquí, que me parece que es importante, es que Dios, nuestro Dios, no funciona como el resto de las religiones, el resto de los dioses paganos. Que son esos dioses a los que hay que pagar una ofrenda para que no se enoje. ¿Sí? Entonces el hombre tiene que hacer algún esfuerzo para recibir el favor de los dioses. Dios no funciona de esa manera. Dios ve al pecador perdido y Él mismo
ofrece el sacrificio. Es Él mismo, dice que Dios ofreció a su Hijo. Es Dios quien provee el sacrificio. El sacrificio no es del hombre, el sacrificio es de Dios en favor del hombre. ¿Sí? Entonces acá vemos que Dios ofreció a su Hijo. La segunda cosa importante es que se recibe por la fe en su sangre. ¿Sí? Es muy importante esta palabra, en su sangre, porque la sangre refiere al sacrificio del Señor Jesucristo. No hay salvación si no hay muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Muy importante esto. Usted debe creer que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo hecho carne, fue a la cruz y derramó su sangre, murió por perdonarlo, para perdonarlo a usted y para perdonarme a mí. Se recibe por la fe. La aplicación, la única manera de obtener la justificación que Dios ofrece es a través de la fe en Jesucristo. Tercer punto y último que quisiera compartir con usted en esta mañana es el resultado de este remedio divino. Vimos su origen, que es necesariamente Dios. Vimos cuál es su aplicación, es a través de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y finalmente el resultado. Acá nos dice, habla de justicia, ¿no? Habla de justicia. Y el caso del hombre le presenta un dilema a Dios. ¿Cuál es el dilema que se le presenta a Dios? El caso del hombre le presenta el siguiente dilema. Dios es santo y justo, totalmente santo y totalmente justo, con lo cual no puede dejar pasar, o no puede pasar por alto el pecado. Él debe juzgar el pecado. Su justicia, su esencia de justicia, su esencia de santidad, demandan que Él haga un juicio sobre el pecado. Pero así como Él es justo, también es en esencia amor. Él debe juzgar el pecado, pero ama al pecador. Entonces se presenta un dilema que el mismo Dios resuelve en la cruz del Calvario. Porque la Biblia explica que en la cruz del Calvario Dios juzga el pecado porque hay una muerte. Su propio Hijo paga con su vida el precio del pecado. Todo tu pecado y mi pecado es juzgado en la cruz del Calvario cuando Cristo muere. Y después, con la muerte del Señor Jesucristo, Dios es absolutamente justo, pero también es absolutamente amor. Porque dice que a través de la muerte del Señor Jesucristo, Dios es justo y el que justifica al de la fe en Jesús. Las dos cosas. El Salmo número 85 dice una cosa preciosísima. Dice, la justicia y la paz se besaron. Y eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Dios es justo porque juzga el pecado, pero también es amor porque justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el remedio divino podemos ver que es la cruz de Cristo, el plan de salvación. Otra vez la centralidad de la cruz. El plan de salvación es la cruz de Cristo. Y la fe en Jesucristo y su sacrificio es el camino a la justificación que ofrece Dios para todos los que estamos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo debemos ir a la cruz del Señor. Usted y yo debemos reconocer que le hemos dado la espalda a Dios. Debemos reconocer que nuestro orgullo nos ha alejado de Dios. Pero Dios hoy se acerca a nosotros para decirnos, en Cristo yo voy a juzgar tu pecado en la cruz para que vos no lo tengas que pagar. En Cristo yo voy a ofrecerte la justificación. En Cristo yo voy a ofrecerte la vida eterna. Y lo que voy a pedir de vos es arrepentimiento genuino y fe en el Evangelio. Así que de eso se trata. De eso se trata la propuesta de Dios. Arrepentimiento genuino y fe en el Evangelio de Jesucristo, en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo a nuestro favor, en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que ojalá que Dios nos conceda a todos la luz necesaria para poder producir en nosotros un arrepentimiento genuino y la luz necesaria para poder tener fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día del Señor.